El precio de todo. Cómo perderlo todo te enseña el verdadero valor del dinero. Sinopsis. Durante años, Daniel creyó que lo tenía todo bajo control. Un buen trabajo, ingresos estables y una vida que, desde fuera, parecía exactamente lo que siempre había querido. Pero lo que nadie veía era la presión constante, la necesidad de mantener un nivel, de demostrar, de no fallar. El dinero dejó de ser una herramienta, se convirtió en una forma de medir su valor, hasta que un día, sin aviso real, todo se rompe. Decisiones mal tomadas, riesgos que parecían controlados y una caída que no esperaba. En cuestión de meses, lo pierde todo. Lo que empieza como un problema económico, pronto se convierte en algo mucho más profundo. Identidad, miedo, ansiedad y una pregunta que no puede evitar. ¿Quién eres cuando ya no tienes nada? Una historia sobre dinero. Sí, pero sobre todo, sobre lo que hay detrás de él. Capítulo 1. Cuando todo funciona. Daniel llevaba años construyendo una vida que, vista desde fuera, parecía sólida. No era una vida de excesos, ni de lujos desmedidos, pero sí lo suficientemente estable como para no preocuparse demasiado por el dinero. Tenía un trabajo que le exigía, pero que también le recompensaba, y con el tiempo, había aprendido a moverse dentro de ese sistema con cierta seguridad, casi como si ya supiera qué esperar de cada día. Se despertaba temprano, sin prisas innecesarias, siguiendo una rutina que apenas variaba. Café, ducha, móvil y una rápida revisión mental de todo lo que tenía por delante. Nada fuera de lo normal, nada que no pudiera manejar. Y eso, para él, era una forma de tranquilidad, sentir que tenía el control, que sabía lo que hacía y hacia dónde iba. El dinero nunca había sido un problema directo, pero sí una presencia constante, no en forma de miedo, sino de referencia. Sabía lo que ganaba, lo que gastaba y lo que podía permitirse. Y en ese equilibrio encontraba una especie de estabilidad que no cuestionaba demasiado. Con el tiempo, empezó a asociar esa estabilidad con algo más profundo, no solo con su estilo de vida, sino con su propio valor. Sin darse cuenta, fue incorporando pequeñas ideas que se volvieron habituales. Compararse con otros, medir su progreso en función de lo material, sentir cierta incomodidad cuando alguien parecía estar por delante. No era algo exagerado ni evidente, pero estaba ahí, formando parte de su forma de pensar. Había días en los que trabajaba más de la cuenta, no porque fuera necesario, sino porque sentía que debía hacerlo, como si bajar el ritmo fuera un riesgo, como si en cualquier momento pudiera perder lo que había conseguido. Esa sensación no era constante, pero aparecía lo suficiente como para mantenerse presente. Aún así, su vida seguía funcionando, pagaba sus cosas, mantenía su ritmo, salía de vez en cuando y cumplía con lo que se esperaba de él. Todo encajaba dentro de una normalidad que no le hacía preguntarse demasiado. Pero en medio de esa aparente estabilidad, había algo que no terminaba de estar del todo bien. No era un problema claro ni una preocupación concreta. Era más bien una sensación leve, casi imperceptible, de que todo dependía demasiado de algo externo. Y aunque no lo sabía todavía, ese equilibrio que tanto valoraba era mucho más frágil de lo que imaginaba. Capítulo 2. El primer error. El cambio no llegó de golpe. No hubo un momento claro en el que todo se rompiera. Fue algo mucho más sutil, casi imperceptible al principio, como suelen ser los errores que terminan teniendo más peso. Todo empezó con una decisión que, en ese momento, parecía lógica, incluso necesaria. Una oportunidad para avanzar más rápido, para mejorar su situación, para dar un paso que, según él, tenía sentido dentro del camino que estaba construyendo. No era impulsivo, no se consideraba alguien que tomara riesgos sin pensar. Al contrario, siempre había sido prudente, analítico, alguien que medía bien cada paso antes de darlo. Pero esta vez fue diferente. Había algo más detrás de esa decisión, algo que no era solo racional. La necesidad de crecer más rápido, de no quedarse atrás, de demostrar, quizás sin admitirlo, que podía llegar más lejos. Esa mezcla de ambición y presión interna le hizo ver la situación desde un ángulo distinto, más optimista, más confiado de lo habitual. Y ahí empezó todo. Al principio, los resultados parecían darle la razón. Pequeñas ganancias, sensación de control, la idea de que había tomado la decisión correcta. Eso reforzó su confianza, hizo que bajara un poco la guardia, que confiara aún más en su criterio. Pero no todo estaba bajo control. Había variables que no dependían de él, factores que no había tenido en cuenta, o que había decidido ignorar porque no encajaban con lo que quería ver. Y poco a poco,
sin hacer ruido. La situación empezó a cambiar, no de forma brusca, no lo suficiente como para alarmarse, pero sí lo suficiente como para empezar a generar una sensación incómoda, una duda leve, un pensamiento que aparecía y desaparecía rápido. ¿Y si no sale como esperaba? Daniel no le dio importancia, aún no. Capítulo 3. Cuando empieza a fallar. Al principio no fue evidente, no hubo un momento claro en el que pudiera decir, aquí empezó todo a ir mal. De hecho, durante un tiempo, Daniel siguió con su vida como siempre, trabajando, cumpliendo, manteniendo su rutina. Pero dentro de esa normalidad, algo había cambiado. Pequeños detalles, cifras que ya no cuadraban igual, movimientos que no salían como esperaba, decisiones que empezaban a generar más dudas que seguridad. Nada alarmante, todavía, pero suficiente como para que su mente empezara a estar más pendiente, más alerta. Al principio intentó compensarlo, ajustar, corregir, tomar nuevas decisiones para equilibrar lo que empezaba a desviarse, y durante un breve periodo pareció funcionar. Eso le tranquilizó, le hizo pensar que simplemente había sido un pequeño desajuste, algo normal, algo controlable, pero no lo era, porque lo que estaba fallando no era solo una decisión puntual, era la base sobre la que había construido esa seguridad que tanto valoraba. Y cuando la base se mueve, todo lo demás empieza a tambalearse. Poco a poco, la tensión empezó a colarse en su día a día. Ya no revisaba sus números con tranquilidad. Ahora lo hacía con una ligera incomodidad que iba creciendo. Ya no tomaba decisiones con claridad. Ahora dudaba más. Y lo que más le inquietaba no era lo que estaba pasando, era lo que podía llegar a pasar. Porque por primera vez en mucho tiempo, apareció una sensación que no le gustaba nada. Inseguridad. No era pánico, no era miedo intenso. Era algo más silencioso, más constante, como una presión que no desaparecía del todo. Empezó a pensar más de la cuenta, a darle vueltas a escenarios posibles, a imaginar resultados que antes ni consideraba. Y en ese proceso, algo cambió dentro de él. Pasó de sentirse en control a intentar no perderlo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque cuando dejas de avanzar para empezar a defenderte, ya no estás construyendo, estás intentando no caer. Y sin darse cuenta, Daniel ya había empezado a caer. Capítulo 4. La caída. El momento llegó, no de forma exagerada, no con un golpe único que lo rompiera todo de una vez, sino como una acumulación de decisiones, resultados y consecuencias que, finalmente, ya no pudo sostener. Daniel lo vio venir, pero demasiado tarde. Durante semanas, había estado intentando mantener el equilibrio, ajustar lo que fallaba, confiar en que podía reconducir la situación, pero llegó un punto en el que ya no dependía de él. Los números dejaron de ser una advertencia y se convirtieron en una realidad. Pérdidas, no pequeñas, no controlables, reales. Recuerda el momento exacto en el que lo asumió. Estaba solo, mirando la pantalla, repasando cifras que ya había visto varias veces, como si al mirarlas otra vez fueran a cambiar, pero no cambiaban. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió. No fue una reacción explosiva, no hubo gritos, hubo silencio, un silencio pesado, difícil de sostener, porque en ese momento entendió algo que llevaba tiempo evitando aceptar. Había perdido el control. Y no solo eso, había perdido más de lo que estaba preparado para perder. La mente reaccionó rápido, buscando soluciones, alternativas, opciones que pudieran revertir lo ocurrido. Pero cada idea chocaba con la misma realidad. Ya no estaba en ese punto. Ya no era cuestión de arreglar, era cuestión de asumir. Y eso era mucho más difícil, porque aceptar significaba reconocer que se había equivocado, que había tomado decisiones que lo habían llevado hasta ahí, y sobre todo, que no podía volver atrás. La sensación fue clara, vacío, no un vacío emocional intenso, sino uno más profundo, como si de repente todo lo que había construido perdiera sentido, como si la estructura sobre la que se apoyaba ya no existiera. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel no sabía qué hacer. Capítulo 5. El golpe real. Los días siguientes no fueron como Daniel esperaba. No hubo una reacción inmediata. No hubo decisiones rápidas ni soluciones claras. Lo que hubo fue algo mucho más difícil de gestionar. Silencio. Un silencio interno que lo acompañaba en cada momento, incluso cuando estaba haciendo cosas normales. Como cito, todo lo que antes ocupaba su mente hubiera desaparecido de golpe, dejando un espacio que no sabía cómo llenar. Seguía levantándose, seguía cumpliendo, seguía aparentando que todo estaba bien, pero por dentro
Nada estaba en su sitio. El dinero ya no era una cifra. Se había convertido en una ausencia. Y esa ausencia pesaba. Pesaba en cada decisión, en cada pensamiento, en cada momento en el que se daba cuenta de que ya no tenía el margen que antes tenía. Lo que más le sorprendió lo fue perderlo. Fue lo que vino después. La sensación de no saber quién era sin eso. Porque durante años, sin darse cuenta, había construido su identidad alrededor de algo muy concreto, lo que ganaba, lo que podía permitirse, la seguridad que eso le daba. Y ahora, eso ya no estaba. Intentó reaccionar, buscar soluciones, recuperar lo perdido, moverse rápido para salir de ahí cuanto antes. Pero cada intento venía acompañado de una presión mayor. Ya no decidía desde la calma, decidía desde el miedo. Y eso cambiaba todo, porque cuando el miedo entra en juego, las decisiones dejan de ser claras, se vuelven urgentes, impulsivas, cargadas de una necesidad que no deja pensar con claridad. Daniel lo notaba, sabía que no estaba actuando como antes, pero aún así, no conseguía parar, porque había algo más fuerte que su lógica, la necesidad de recuperar lo que había perdido. Y cuanto más lo intentaba, más se hundía, hasta que llegó un punto en el que ya no pudo seguir ignorándolo. No era solo dinero, era él. Capítulo 6. Tocar fondo. El momento no fue espectacular, no. Hubo una escena dramática ni un instante que marcara claramente el antes y el después. Fue algo más simple, más real, más duro. Daniel estaba sentado en casa, sin hacer nada en particular, sin distracciones, sin ruido, sin excusas. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió parar, no para pensar, no para buscar soluciones, para mirar de frente lo que estaba pasando. Y lo que vio no le gustó, no por la situación económica en sí, sino por lo que se había convertido en ese proceso. Ansiedad constante, pensamientos repetitivos, una sensación de urgencia que no desaparecía. Y lo más difícil de aceptar, una dependencia total del resultado. Si las cosas mejoraban, se sentía mejor. Si no, se hundía, como si todo su estado interno dependiera de algo que ya no controlaba. En ese momento lo entendió. No había perdido solo dinero, había perdido el equilibrio, había dejado que algo externo definiera completamente cómo se sentía. Y eso era mucho más peligroso que cualquier pérdida económica. Se llevó las manos a la cara y respiró hondo, no buscando calmarse, sino intentando asimilarlo, porque por primera vez no estaba intentando arreglarlo, estaba viendo la realidad tal y como era, sin filtros, sin excusas, sin autoengaños. Y eso dolía, pero también era necesario, porque en ese punto ya no había nada que sostener, nada que mantener, nada que aparentar. Solo quedaba una cosa: empezar desde cero. Capítulo 7. El punto de quiebre. Después de tocar fondo, Daniel pensó que lo peor ya había pasado, pero no era así, porque lo más difícil no es caer, lo más difícil es quedarse ahí, sin saber cómo levantarse. Los días siguientes no trajeron claridad, no trajeron soluciones, trajeron algo mucho más incómodo: tiempo, tiempo para pensar, tiempo para sentir, tiempo para no poder escapar de lo que había ocurrido. Y en ese espacio empezaron a aparecer cosas que llevaba años evitando, pensamientos que antes tapaba con trabajo, sensaciones que ignoraba manteniéndose ocupado, preguntas que nunca se había hecho de verdad. ¿Por qué necesitaba tanto demostrar? Porque el dinero había pasado de ser una herramienta a convertirse en una medida de su valor. ¿En qué momento dejó de sentirse suficiente sin todo eso? No eran preguntas fáciles, y tampoco tenían respuestas rápidas, pero por primera vez Daniel no las apartó, no intentó distraerse, no buscó soluciones externas, se quedó ahí, escuchándose. Y en ese proceso, algo empezó a cambiar, muy poco al principio, casi imperceptible, pero real, porque empezó a entender que el problema no había sido solo una mala decisión o una racha negativa. Había algo más profundo, una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de relacionarse con el dinero y consigo mismo. Y aunque aceptar eso no era cómodo, también tenía algo diferente. Le devolvía responsabilidad, porque si todo dependía solo de factores externos, no podía hacer nada, pero sí había algo dentro que podía cambiar. Entonces, no estaba perdido del todo. Ese fue el verdadero punto de quiebre, no cuando lo perdió todo, sino cuando dejó de mirar fuera y empezó a mirarse dentro. Capítulo 8. Aprender a parar. Durante mucho tiempo, Daniel había vivido en movimiento constante, siempre haciendo algo, siempre pensando en lo siguiente, siempre con la sensación de que parar era perder tiempo. Pero ahora, no tenía esa opción. El ritmo había cambiado, y aunque al principio lo vivió como una limitación, poco a poco empezó a verlo de otra manera. Parar no era el problema
era no saber hacerlo. Los primeros intentos fueron incómodos. Se sentaba en silencio. Su mente no se detenía. Pensamientos constantes, recuerdos, errores que volvía a revivir una y otra vez. Al principio intentó luchar contra eso. Intentó controlar lo que pensaba. Intentó forzar la calma, pero no funcionaba. Hasta que entendió algo sencillo. No tenía que controlar nada, solo observar. Empezó a hacerlo poco a poco, sin exigirse demasiado, sin esperar resultados inmediatos, simplemente estando. Y con el tiempo, esa práctica empezó a cambiar algo dentro de él. Los pensamientos seguían apareciendo, pero ya no lo arrastraban igual. Las emociones seguían ahí, pero no lo desbordaban con la misma intensidad. Era como si hubiera creado un pequeño espacio entre lo que ocurría y su reacción. Y en ese espacio, encontró algo que llevaba tiempo sin sentir. Calma, no constante, no perfecta, pero suficiente. Suficiente para empezar a pensar con más claridad. Suficiente para dejar de reaccionar impulsivamente. Suficiente para reconstruirse desde un lugar distinto. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba intentando correr hacia adelante. Estaba aprendiendo a estar donde estaba. Y eso lo cambiaba todo. Capítulo 9. Una nueva relación. A medida que Daniel empezó a recuperar cierta calma, también empezó a ver su relación con el dinero desde otra perspectiva. Antes, todo giraba alrededor de él. Era objetivo, presión y medida al mismo tiempo. Pero ahora, al observarlo con distancia, empezó a entender algo que nunca había considerado de verdad. El dinero no era el problema, la forma en la que se relacionaba con él. Sí, durante años había proyectado en el dinero cosas que no le correspondían. Seguridad emocional, reconocimiento, valor personal. Y eso había creado una dependencia invisible, pero muy fuerte. Porque cuando algo externo define cómo te sientes, pierdes el control sobre ti mismo. Ahora lo veía claro. El dinero podía facilitar cosas, podía dar opciones, podía aportar tranquilidad en ciertos aspectos, pero no podía definir quién era, ni cómo debía sentirse. Ese cambio de perspectiva no fue inmediato, no fue una idea que de repente lo transformó todo. Fue un proceso de observarse, de cuestionarse, de cambiar poco a poco su forma de pensar. Empezó a tomar decisiones diferentes, más simples, más conscientes, menos impulsivas. Ya no buscaba recuperar rápido lo perdido. Buscaba hacer las cosas bien, sin presión, sin urgencia. Y aunque los resultados no eran inmediatos, había algo que sí estaba cambiando desde el principio. Su forma de estar, más estable, más tranquila, más real. Y eso, aunque no se veía desde fuera, era el verdadero inicio de su nueva vida. Capítulo 10. Volver a construir. Reconstruir no fue rápido, ni fácil, ni parecido a lo que Daniel había imaginado al principio. Durante años había asociado avanzar con resultados visibles, con crecimiento constante, con la sensación de estar subiendo. Pero esta vez, era distinto. No estaba recuperando lo que había perdido. Estaba construyendo algo nuevo. Y eso requería otra mentalidad. Empezó por lo básico. Ordenar su situación, aceptar sus límites actuales, tomar decisiones más pequeñas, pero más conscientes. Cada paso era más lento, más medido, más real. Ya no había espacio para impulsos, ni para decisiones basadas en la urgencia. Ahora todo pasaba por un filtro distinto. Calma, claridad, responsabilidad. Al principio, eso le resultó extraño. Sentía que avanzaba menos, que no iba tan rápido como antes. Pero también notaba algo diferente. No había ansiedad, no había esa presión constante de tener que demostrar algo. No había miedo cada vez que tomaba una decisión. Y eso tenía más valor del que había imaginado. Poco a poco, los resultados empezaron a aparecer. No grandes, no espectaculares, pero consistentes. Y por primera vez, no los necesitaba para sentirse bien. Eran una consecuencia, no una necesidad. Ese cambio lo transformó por completo, porque dejó de construir desde la carencia y empezó a construir desde la estabilidad. Y eso hacía que cada paso, por pequeño que fuera, fuera firme. Capítulo 11. Entender el verdadero valor. Hubo un momento, tiempo después, en el que Daniel se dio cuenta de algo importante. No fue un gran logro, no fue un cambio externo visible, fue algo mucho más simple. Estaba tranquilo, sin pensar en lo que había perdido, sin ansiedad por lo que tenía que recuperar, sin esa necesidad constante de medir su situación. Simplemente estaba bien. Y eso, para él, era nuevo, porque durante mucho tiempo había creído que ese estado solo llegaba cuando todo estaba en orden fuera, cuando el dinero estaba controlado, cuando la vida encajaba, cuando todo funcionaba. Pero ahora entendía que no era así, que ese estado no dependía de lo que tenía, sino de cómo estaba por dentro. El dinero seguía siendo
importante. No lo negaba, pero había dejado de ocupar el lugar que no le correspondía. Ya no definía su valor, ya no marcaba su estado emocional, ya no era el centro de todo. Era una herramienta, y nada más. Esa comprensión cambió su forma de vivir. Sus decisiones eran más libres, sus pensamientos más claros, su forma de actuar más coherente. Y aunque desde fuera su vida no parecía muy diferente a la de antes, por dentro todo era distinto, porque ya no dependía de algo externo para sentirse en equilibrio. Ese equilibrio lo había construido él. Capítulo 12. El precio de todo. Daniel no recuperó su vida anterior, y durante un tiempo, eso le costó aceptarlo. Pero con el paso de los meses, entendió algo que lo cambió todo. No necesitaba recuperarla, porque lo que había construido ahora era mejor, no en términos de dinero, no en apariencia, sino en algo mucho más importante, en estabilidad, en claridad, en paz. Había aprendido lo que antes no entendía, que el dinero tiene un valor, pero también tiene un precio, y que cuando ese precio es tu tranquilidad, tu identidad o tu equilibrio, es demasiado alto. Miró atrás, a todo lo que había vivido, a las decisiones, a los errores, y por primera vez, no sintió culpa, sintió comprensión, porque entendió que todo ese proceso no había sido una pérdida, había sido un aprendizaje, uno que no habría podido adquirir de otra manera, uno que le había obligado a parar, a mirarse, a cambiar, y aunque no lo habría elegido conscientemente, ahora sabía que lo necesitaba, porque sin haberlo perdido todo, nunca habría entendido el verdadero valor de las cosas, y sobre todo, nunca habría entendido su propio valor. Mensaje final. El dinero es importante, pero no es todo. No define quién eres. No determina tu valor, no decide cómo debes sentirte. Es una herramienta, y como cualquier herramienta, depende de cómo la uses, y del lugar que le des en tu vida. A veces, hace falta perder para entender, hace falta caer para ver con claridad, hace falta parar para reconstruir, no desde la prisa, no desde el miedo, sino desde la conciencia, porque al final, no se trata de cuánto tienes, se trata de cómo estás, y eso no tiene precio.